El siguiente segmento tiene contenido o opinión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos. 7:53 ahora, gracias. Vamos con otra visión. Hablamos con Pavel Muñoz, ahora vamos a conversar con Francisco Jiménez, asambleísta del movimiento Creando Oportunidades, creo. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. ¿Cómo está, Fabricio? Un gusto poder conversar con usted a esta hora y con quienes nos siguen por la radio. Gracias. A ver, usted escuchó algunas de las reflexiones de Pavel Muñoz. Me gustaría una reacción suya, asambleísta. Sí, yo estuve escuchando atento las reflexiones que me parece que son legítimas, ¿no? Del asambleísta Pavel Muñoz. Lo que sucede es que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que las designaciones se harán entre los asambleístas más votados. No lo dice en singular, lo dice en plural. Los asambleístas más votados, las organizaciones políticas más votadas. Y Pachakutik, pues era la segunda organización más votada. Por lo tanto, tenía el legítimo derecho a aspirar a la presidencia de la Asamblea, como en efecto sucedió, y pues a tener una importante representación en las diferentes comisiones, como en efecto sucedió también. Nosotros, cuando decidimos avanzar en un proceso de acuerdo con Pachakutik, con la Izquierda Democrática y con lo que después se denominó la bancada del Acuerdo Nacional, que tiene 25 asambleístas entre los propios de Creo y los asambleístas aliados, por decirlo así, los independientes, pues le dimos forma a un mapa de trabajo que establecía, nos pareció de la forma más razonable posible, la presidencia de las distintas comisiones. Y dentro de eso, pues Pachakutik cuenta con 5, la Izquierda Democrática cuenta con 3 presidencias, y de ahí hay una pluralidad de movimientos entre los cuales estamos nosotros, están los aliados, está UNES, está también las otras organizaciones independientes, con 2 presidencias en cada comisión. Es verdad que puede haber el sentimiento de que hay una subrepresentación por parte de algunas organizaciones políticas, pero en cierta forma son también las reglas del juego democrático, y Pachakutik tenía como segunda fuerza más votada en la Asamblea la perfecta potestad de presidir la Asamblea y liderar también el trabajo de organización de comisiones. Nosotros eso lo hemos respetado, lo hemos impulsado, lo hemos apoyado, y ese es el resultado de cómo están organizadas hoy las comisiones de trabajo. Correcto, pero a ver, en el caso de Pachakutik finalmente no fueron 5, terminaron siendo 4 por lo que pasó en la Comisión de Régimen Económico. ¿A ustedes cómo les cayó lo que pasó en Régimen Económico, asambleísta Jiménez? Mal, fue un baldazo de agua fría, porque no era lo que se había acordado, y pues la legisladora Mireya Pazmiño decidió alejarse del contexto general del acuerdo. Para nadie es agradable cuando uno queda en algo y luego pues finalmente cuando ya se vota y ya se está todo listo, dicen, no, sabes que yo ya no quiero así, ya no quiero ser número 2 o número 3, sino que quiero ser la número 1, y ahí veremos cómo hacemos. Son cosas que pasan, fue un hecho aislado. El trabajo de las comisiones está debidamente asentado. En 14 de las 15 se han respetado los acuerdos y aquello a lo que se llegó en un momento determinado. En la de régimen económico pasó esto, pero como bien decía el mismo asambleísta Muñoz, como bien decía Pavel, el mundo no se acaba en una presidencia o en una vicepresidencia de comisión. Hay que hacer un trabajo, hay que estar presente, y también hay que someter lo que sea que resulte del trabajo de la comisión al pleno para que 70 asambleístas voten, por ejemplo. Por tanto, sin duda se trata de una herramienta organizativa fuerte lo que existe en la comisión, pero el mundo no se acaba allí. Hay mucho trabajo que va mucho más allá del simple hecho de ser presidente y vicepresidente, y no nos olvidemos también que, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los asambleístas pueden participar con voz, pero sin voto, dentro de cualquier comisión, mediando la respectiva comunicación al presidente de esa comisión. Por lo tanto, herramientas de supervigilancia y de registro de cómo se desempeña cada comisión hay. Y lo más importante aquí es desarrollar un trabajo en conjunto en beneficio del pueblo ecuatoriano. Ahora, yo estoy de acuerdo totalmente con su visión, en el sentido de que para eso están 15 comisiones y los legisladores en cualquiera de las comisiones tienen que trabajar. Hay comisiones que tal vez mediáticamente, coyunturalmente pueden ser todavía más trascendentes que otras, pero todas tienen un nivel de importancia. Pero sí hay una diferencia entre presidir
o no presidir una comisión. Y usted sabe que quien preside una comisión legislativa lleva la voz cantante de los temas que se priorizan, de cómo se lleva adelante los debates, de qué se incluye en la agenda de trabajo de las comisiones. Yo por eso le hablaba, esta comisión de régimen económico termina siendo clave además porque será la que eventualmente procese los proyectos económicos que en su momento enviará el gobierno nacional a la Asamblea Legislativa, asambleísta Jiménez. Sin duda, pero nada podemos hacer y no nos podemos sentar a llorar. Tenemos que avanzar, el país lo requiere. Entonces, lo hecho está. Esa comisión, bueno, pues hubo un movimiento ahí irregular de la ex asambleísta de Pachacutic. Ya no tenemos esa presidencia. Esa es una realidad y con esa realidad tenemos que vivir. El mundo no es perfecto y la democracia en el Ecuador tampoco. Aquí todos estamos, no voy a decir que aprendiendo, porque eso nos recuerda la frase del bolillo cuando fuimos a nuestro primer mundial. Aprender. No es que estamos aprendiendo, pero tenemos la obligación de avanzar bajo cualquier escenario que se nos presente. Yo creo que estos 15 días en la Asamblea han demostrado que es posible construir acuerdos sin troncha, sin intereses ocultos, sin repartos, con intereses perfectamente legítimos por encima de la mesa y privilegiando las grandes mayorías, que tiene sus riesgos, sí, y que hemos ganado un par de elecciones bien apretaditos también, por lo menos la última del secretario y del prosecretario fueron 83 votos, o sea que ahí ya nos dio un poquito más de oxígeno, pero esos son los riesgos de la democracia. Mire, yo seguí con más o menos cercanía a los eventos ¿se acuerda de la primavera árabe? Cuando algunos países en Medio Oriente decidieron cuestionar a las realezas, monarquías y regímenes autoritarios en esa zona del mundo, del planeta, y fueron muy buenos para cuestionarlos, pero de ahí tuvieron muchos fracasos a la hora de instrumentar verdaderamente un sistema democrático. En Israel, por ejemplo, el sistema parlamentarista ha tenido muchas dificultades para ir avanzando. O sea, la democracia no es un tema sencillo y tiene que ver también con una madurez política, no solo de la sociedad, sino también de los actores políticos que son el reflejo de esa sociedad. Ahora bien. Y yo, honestamente, pienso que en estos 15 días que hemos estado, ha habido bastantes hitos importantes dentro de la Asamblea. No todo es perfecto, no todo va a ser sencillo. Estamos claros que el régimen económico tiene una importancia para impulsar el proyecto político, pero aquí debemos sumar, y como yo lo escuchaba al asambleísta Muñoz, yo tengo la confianza de que en las cosas que sean razonables, pues vamos a contar con el apoyo de la comisión, y si no, pues tendremos que ver cómo se va avanzando con las potestades que tiene el Ejecutivo. Ahora, yo quiero entender, y quiero entenderlo bien, y quiero que usted le comente a la audiencia, a los oyentes, a los televidentes, a los internautas que están escuchando este diálogo con Francisco Jiménez. Todavía existe el acuerdo político entre el BAN, que es la bancada de Acuerdo Nacional integrada por CREO y los independientes, Pachacutic Izquierda Democrática, o ese acuerdo se terminó una vez que se armaron ya todas las comisiones legislativas, se eligieron presidenta, los 2 vicepresidentes, se integró el CAL, hubo la elección del secretario, prosecretario y la distribución de las comisiones legislativas. Y le hago esta pregunta porque, por un lado, hay legisladores de Pachacutic que dicen que el acuerdo era solamente para eso, pero hay otros legisladores que dicen no, el acuerdo va a seguir. Yo quiero preguntar a usted, ¿el acuerdo sigue en realidad o el acuerdo va a depender de las coyunturas, asambleísta Jiménez? A mí no me gustan los acuerdos móviles y no me gusta estar supeditado a las coyunturas. Por nuestra parte, por parte del BAN, y entiendo que también por parte de la ID, el acuerdo sigue. Pero hay diferentes posturas, como usted bien lo ha señalado, y es una realidad con la cual, porque a nadie se le puede poner aquí una pistola en la cabeza, pues no. Me acuerdo que cuando me peleaba yo con mi hermana de pequeño, mi abuela, a veces mi papá salía y mi abuela decía que nos iba a poner barriga con barriga, para que estemos ahí maniatados los dos. Y bueno, pues teníamos que alinearnos a eso, pero ya ahorita todos estamos grandecitos y cada uno decide en función de los criterios que tiene en la cabeza, y para eso también hay una disciplina partidista. Y cuando eso no sucede, cuando la disciplina partidista no se respeta, pasa lo que sucedió con la asambleísta Pazmiño, que el movimiento Pachacutic decidió separarla. Entonces yo creo que estamos sentados sobre una base que se está construyendo bien, que se manifestó bien para la elección de autoridades, que se manifestó bien para la designación de comisiones, que hoy hay una expectativa respecto de esa coordinación que va a haber entre los 3 diferentes grupos, entre las 3 diferentes bancadas, que todavía está en proceso de construcción y que puede en algún momento estar afectada por una u otra variable, si eso es real, porque no nos podemos tapar el sol con un dedo. Que hay voces en Pachacutic que seguramente piensan que a lo mejor se debe caminar de forma más independiente, también es real, pero yo creo que la gran mayoría está sintonizada
con la necesidad de que este acuerdo perdure en el tiempo, porque al fin y al cabo no se trata del beneficio de 3 organizaciones políticas o de 4, se trata del beneficio de todo un país. Tenemos reformas importantes en materia de salud, tenemos reformas importantes en materia de trabajo, tenemos reformas importantes en materia de reactivación económica que debemos impulsar en las próximas semanas y en los próximos meses, y me parece que esta plataforma le da una base sólida a esas reformas, porque más allá de los disensos creemos que la podemos ir construyendo juntos. ¿Por qué el presidente Lasso no envió, como había inicialmente anunciado en una de sus primeras decisiones, enviar una reforma tributaria a la Asamblea Nacional? ¿Qué pasó? Bueno, porque el tablero cambió un poquito, ¿no? En régimen económico, entonces hay un aspecto técnico que tiene que ver con la reforma tributaria que está perfectamente definido por parte del presidente Lasso y del gobierno del encuentro, y también hay un aspecto político frente a los hechos que sucedieron en el régimen, en la Comisión de Régimen Económico. Pues probablemente, pero aquí estoy especulando porque el trabajo de la presidencia es independiente del trabajo de la Asamblea Legislativa, probablemente se decidió esperar un poco para ver cómo se terminaban de asentar las aguas que habían estado bastante levantadas la semana pasada, y esta semana seguramente se valorará para ver cuál es el momento más oportuno para enviar esa reforma. Pero está claro, al menos todos somos personas lógicas aquí, está claro que los hechos que se dieron y de la forma en que se dieron en la Comisión de Régimen Económico hicieron que a lo mejor el asunto se demore un poquito, pero seguramente en los próximos días estará retomándose. ¿Qué quiso decir desde su óptica, asambleísta Jiménez? ¿Qué quiso decir el ministro de Economía y Finanzas cuando habló o hizo esta polémica declaración de los $550? Que quienes ganan más de $550 están en el segmento más rico de la sociedad y que deben estar dispuestos a aportar o a arrimar el hombro. ¿Cómo interpreta usted? Y yo no sé si al interno ustedes han evaluado esta declaración que me pareció inconveniente, desafortunada y hasta incompleta, porque creo que se ha prestado para múltiples interpretaciones en las últimas horas o días, asambleísta Jiménez. Le soy sincero, no tengo idea. No tengo idea cómo una persona que gana $550 se considera dentro de los estratos más beneficiados o privilegiados de la sociedad. Y tampoco, y si bien es cierto, yo pienso que la base de contribuyentes siempre se debe alargar, siempre se debe agrandar, porque no solamente se trata de contribuir con impuestos, sino de construir un crédito, por ejemplo, o una posición de crédito dentro de una capa más formal de la sociedad. Es bueno para el país que la base de contribuyentes sea grande, porque no solamente entra más plata al erario público, sino que también hay más posibilidades de acceder a un crédito, hay más posibilidades de ser un sujeto formal de crédito, de tener relaciones con instituciones financieras, de tomar decisiones que le permitan a las personas irse involucrando en el funcionamiento financiero de un país, que ese es uno de los grandes dramas de las economías latinoamericanas. Apenas el 10-15% es lo que se ve en la superficie que tiene acceso a crédito, que tiene acceso a facilidades, y el 85% tiene que ver cómo hace, inclusive muchos recurriendo a la chulquería, a los chulqueros. Entonces es bueno ir formalizando la economía, porque eso también incide sobre la formalización del empleo, pero esas no son cosas que se producen con un chasquido de dedos, como el programita ese de la brujita esa que se acuerda que movía la nariz. Este es un programa noventero que movía la nariz y estaba todo arreglado en la casa y en la cocina inmediatamente. Esa era mi bella genio eres. Mi bella genio, había como un par de genios ahí. Entonces, con un chasquido de dedos o con una movidita de nariz estaba todo arreglado en la casa, y eso es una maravilla. Mi mamá, que me mandaba a mí a arreglar el cuarto, decía cómo pudiera yo contratarla para que me ayude un par de veces. Pero lo cierto es que la economía es un proceso, forma parte de una evolución. Tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones económicas progresivas de determinadas capas de población. Por eso es que un país que no crece a tasas del 5, del 6, del 7% del Producto Interno Bruto anualmente durante al menos 7, 8 años, no puede alargar su base de contribuyentes, porque no hay más dinero en el sistema, porque no hay una acumulación de patrimonio que permita cumplir con ciertas obligaciones. Y eso no es posible hacerlo de la noche a la mañana. Yo me quedé también así como que medio pasmado con esas declaraciones del ministro, debo decirlo. No entiendo bien a qué era lo que se refería, pero yo sí quiero decir claramente que no es posible en los actuales momentos en los que se encuentra el país, saliendo con las completas ahorita ya de una pandemia que nos ha tenido con la cabeza debajo del agua durante 2 años, alargar así, de esa forma tan artificiosa,
la base general de contribuyentes, sino que tiene que venir acompañado de una serie de medidas que nos den un poco de oxígeno y un poco de respiro para al menos después de un año empezar a revisar estos aspectos. Qué bueno escuchar esa reflexión, porque va de la mano con lo que también en lo personal he opinado y lo he opinado públicamente. A mí me pareció totalmente inconveniente esa declaración y hasta ahora no entiendo qué quiso decir el ministro. Ojalá que en algún momento podamos conversar con él. Francisco, le agradezco por el tiempo, que tenga un buen día. Fabricio, siempre un gusto. Una cosa antes de que me olvide, ¿en qué comisión le pusieron? Comisión de Desarrollo Económico Productivo y de la Microempresa. Correcto, la que preside Daniel Noboa Sin. La que preside Daniel Noboa Sin y vicepresidenta Vilma Andrade, así es. Muy buena comisión, con mucho trabajo, tuvo el 25% de la presentación de proyectos en la legislatura pasada, tiene 46 proyectos que ahorita están en camino y nosotros esperamos mantener ese ritmo de crucero y ser eficiente, sobre todo en beneficio del país. Sí, es una comisión desde el punto de vista productivo muy, muy interesante. Gracias, Francisco, por el tiempo. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes, que tengan también un muy buen día. Muy amable. Francisco Jiménez, asambleísta del Movimiento Creo, aquí en A Primera Hora, por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión.